Bien, a ver, vamos a empezar a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Ok, chicos, la primera pregunta ya se desarrolló y solo, bueno, ningún estudiante marcó la clave correcta, ¿sí? Así que prácticamente el puntaje está cero para todos. Los que recién se están conectando, ¿sí? O sea, no tienen ningún tipo de desventaja por ahora. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Pregunta número 2. Atentos. Ok, muy bien. En la pregunta número 2, 7 estudiantes han contestado correctamente. Muy bien, chicos. Vamos a pasar al siguiente problema.
Muy bien, jóvenes. En el problema número 3, tres estudiantes han marcado la clave correcta. Nos vamos ahora al siguiente problema, problema 4. Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar ahora al último problema, el problema número 5.
Muy bien, jóvenes. Acabó el quizzes. Primer puesto, Anaí, 2.780 puntos, 4 preguntas correctas. Felicitaciones. Segundo lugar, Ángela Nicole, 2.420, 3 preguntas correctas. Tercer lugar, Abraham Basaldúa, 1.980 puntos, 2 preguntas correctas. Cuarto lugar, Rafaela Mayo, 1.750, 2 preguntas correctas. Y quinto lugar, Angeli Yasmín, 1.660, 2 preguntas correctas. Bien, chicos, eso sería entonces el día de hoy. Profesor, yo no pude entrar al quiz. A ver, antes de pasar a la práctica, hay jóvenes que han puesto nombres raros. La próxima, por favor, chicos, tengan cuidado, no utilicen ningún nombre extraño, si no les voy a tener que bajar nota a ellos, ¿no? A los que están colocando estos nombres. ¿Sí? Bueno, esta vez no me he dado cuenta, pero la próxima tengo más cuidado. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la práctica. El día de hoy nos toca ver la teoría de ecuaciones cuadráticas, parte 3. Bien, pues vamos a ver la teoría, chicos, para luego ver los problemas de la práctica. Bien, ahí ustedes pueden apreciar ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Parte 3. Bueno, nosotros ya sabemos qué forma tiene una ecuación de segundo grado, así que vamos a completar. La forma general de una ecuación de segundo grado es la siguiente. Observa entonces ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Para garantizar que sea de grado 2, que sea cuadrática, el primer coeficiente a tiene que ser distinto de 0. Ahí estoy escribiendo a diferente de 0. Y como el grado es 2, tiene exactamente 2 raíces. Por lo tanto, su conjunto solución va a estar formado por la primera raíz x1 y por la segunda raíz x2. Lo que podemos hacer nosotros de manera directa, calcular la suma de raíces y también calcular el producto de raíces, utilizando las siguientes propiedades. Bien, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a la ecuación cuadrática que estamos explicando? A ver, si hay dudas, activen su micrófono y pregunten, por favor. Repito, en toda ecuación cuadrática, ahí tenemos la forma general, ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde la es diferente de 0, para garantizar que sea cuadrática. Toda cuadrática presenta 2 raíces. ¿Quiénes son las raíces? X sub 1, X sub 2. Bien, lo que vamos a calcular entonces es la suma de raíces y el producto utilizando propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Primero veamos para la suma de raíces. Vamos a colocar de manera práctica signos alternados de izquierda a derecha. Empezando con el primer término, que sería ax al cuadrado. Voy a colocar más, menos, más, menos, más, ¿ok? La suma de raíces va a ser el segundo coeficiente que aparece acá, mira, fíjate, es b. Ese segundo coeficiente con el signo menos. ¿Cómo sería eso? Menos b. Dividido entre el primer coeficiente. El primer coeficiente, saca adelante, es a. ¿Con qué signo? Signo más. Si es a con signo más, simplemente sería a, nada más. Menos b sobre a sería entonces la suma de raíces, ¿correcto? Bien, entonces, chicos, vamos a ver ahora la siguiente propiedad.
la propiedad que vamos a ver a continuación es para calcular el producto de raíces. ¿Cómo se calcula la multiplicación de raíces? Simplemente nos fijamos en el último valor. ¿Qué valor es C? Con el signo más sería más C. Más C es lo mismo que C. Y lo voy a dividir entre A con el signo más. Entonces también sería más A es lo mismo que A. En otras palabras, solo sería C sobre A. Entonces voy a escribir por acá, producto de raíces, C sobre A. De manera práctica podemos calcular el producto de raíces. También se puede calcular la suma de inversas. Aquí dice suma de inversas. ¿Cómo se calcula la suma de inversas, chicos? ¿Qué coeficientes voy a utilizar? A ver, veamos entonces. Para calcular la suma de coeficientes, vuelvo acá arriba, fíjate, el B con el signo negativo, o sea, sería menos B, entre el último, entre C. ¿Con qué signo? Signo más. O sea, más C. Pero más C es lo mismo que C. Entonces sería menos B sobre C. Menos B sobre C. Entonces por acá vamos a colocar suma de inversas menos B sobre C. Bien, ya está. Ahora sí podemos aplicar las propiedades en el siguiente ejemplo, chicos. De manera práctica hacemos lo mismo que en la teoría. Vamos a colocar signos alternados, más, menos, más. Y quiero calcular la suma de raíces. ¿Cómo era la suma de raíces? Era menos B sobre A. Pero ¿quién era el B? El segundo coeficiente. En este caso, el segundo coeficiente es menos 7. ¿Sí? El primer coeficiente es el valor A, el valor C es el tercer coeficiente. Por lo tanto, voy a escribir por acá. A es 3, B es menos 7 y C es 10. Chicos, la suma, por la propiedad que hemos visto, es menos B sobre C, fíjate. Menos B sobre A. Acá está. Esta de aquí, mira, menos B sobre A. Esa propiedad vamos a utilizar porque nos están viendo la suma de raíz. Así que voy a escribir por acá. Menos B sobre A. Reemplaza. El menos lo escribo. El B es ¿cuánto? Menos 7. Entonces sería menos 7. Y el A es el valor 3. Por lo tanto, menos por menos más. 7 tercios sería el resultado, ¿correcto? Ahora, el producto, aquí está, mira, fíjate. C sobre A. Entonces voy a escribir por acá. C sobre A. Y aquí es igual a eso, chicos. C sobre A. El C vale 10, mira. Aquí está. Y el A es 3. Reemplaza. En lugar de C 10, en lugar de A 3. O sea, 10 tercios sería, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular también para la suma de inversas. Acá arriba aparece la suma de inversas. Eso es menos B sobre C. Pero acuérdate que el B era menos 7. Pues mira, fíjate, menos B sobre C. ¿Cuánto era el B? El B era menos 7. Y el C era 10, ¿no? Entonces, fíjate, va a quedar menos por menos más. 7 décimos sería la respuesta, entonces. De esa manera, chicos, van a calcular ustedes la suma, el producto y la suma de inversas, solamente dividiendo los coeficientes. Bien, ahora también vamos a mencionar lo que es la reconstrucción de la ecuación cuadrática. No siempre te van a dar la ecuación y te van a pedir las raíces. Puede ocurrir lo contrario. En algunos problemas te van a dar las raíces y te van a pedir calcular la ecuación. Entonces, ¿qué tienes que hacer con esos valores que te van a dar? Los tienes que sumar, fíjate, a eso lo vamos a llamar S, suma, y los tengo que multiplicar. El producto lo vamos a llamar P. Por acá tenemos la suma y por acá el producto. S suma, P producto, no te olvides. Entonces, una vez que tienes la suma del producto, tienes que encontrar esta ecuación. X al cuadrado menos S, que es la suma, por la variable, más P, que es el producto, y todo igual a 0. Y eso ya sería la ecuación, ¿no? Entonces, en otras palabras, sería así, ¿eh? Vamos a reemplazar. El S es X1 más X2, ¿no? Lo reemplazas por X más. El P es el producto, sería X1 por X2, igual a 0. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Pero lo único que tiene que hacer es sumar y multiplicar y completar. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo para poner en práctica y calcular la ecuación cuadrática. Mira lo que me dan acá.
Me dicen x1 es menos 8, x2 es 6. Entonces la suma, ¿cómo sería? A ver, vamos a sumar. Sumemos las raíces, el menos 8 con el 6. Al sumar sale menos 2. El producto, P es el producto, no te olvides. Multiplica entonces x1 por x2. Reemplaza el x1 que es menos 8, el x2 que es 6. Multiplicando sería menos 48. O sea que ya tengo la suma y tengo el producto. Puedo calcular la ecuación. Simplemente voy a reemplazar acá. Entonces decimos por acá. La ecuación vendría a ser lo que voy a escribir a continuación. X al cuadrado menos la suma por X más el producto igual a 0. La suma sería X1 más X2 por X. Y el producto X1 por X2 igual a 0. Reemplaza esta suma. ¿Cuánto es eso, chicos? Menos 2, ¿no? Acá lo tienes. Menos 2. Reemplazamos menos 2 por la variable X más el producto. Eso también lo tienes por acá. Eso es menos 48. Entonces voy a reemplazar acá menos 48. Igual a 0. Entonces ya tendría todo, ¿no? Fíjate que acá menos por menos es más. Sería X al cuadrado más 2X menos 48 igual a 0. Listo, ya tendríamos lo que buscábamos. Esa es la ecuación, entonces. 21. Entonces solamente es cuestión de saber sumar, multiplicar para encontrar la ecuación cuadrática, ¿no? Y para poder calcular la suma producto de raíces, solamente tenemos que fijarnos en los coeficientes. ¿Sí? Acuérdate, no te olvides, suma de raíces menos b sobre a, producto c sobre a, y la suma de inversas menos b sobre c. Siempre agrégale los signos alternados. Acuérdate que siempre se coloca de izquierda a derecha más, menos, más. Entonces debes tomar en cuenta los signos para poder calcular, por ejemplo, la suma y el producto. Dicho, a ver, por ahí, si hay dudas, pregunten, por favor. Activen su micrófono y pregunten si por ahí tienen alguna duda de lo mencionado. Todo está claro, profesor. Ok, vamos a pasar a la práctica entonces. Vamos a empezar con los problemas. Chicos, acá está el problema 1, fíjate. Es una ecuación cuadrática. Me piden la suma y el producto de raíces, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar ese problema y lo vamos a resolver entonces. Me imagino que algunos ya lo habrán hecho, ¿no? ¿Cuánto les ha salido? A ver, díganme su respuesta a aquellos que ya hicieron el problema. A ver, chicos, suma y producto, vamos, ustedes pueden. A ver, vamos, vamos. ¿Cuánto sale ahí? ¿La A, la B, la C, la D o la E? A ver, te voy ayudando, ¿sí? Voy a escribir por acá la ecuación. Observa. Vamos a escribir por acá entonces. Vamos a poner la resolución. Y escribimos la ecuación cuadrática. X al cuadrado menos 11x menos 5 igual a 0. Vamos a reconocer los coeficientes. El primer coeficiente, si no aparece, es 1. El siguiente coeficiente es menos 11, acuérdate, menos 11. El tercer coeficiente es menos 5. Listo. ¿Qué queremos? La suma. S es suma, ¿ya? Sería x1 más x2. Eso que es igual, según la propiedad que hemos explicado, eso es, chicos, menos b sobre a. Y eso es menos b sobre a. Ahora, el producto es x1 por x2. Que es igual a eso, chicos. Según la propiedad que hemos explicado, eso es c sobre a. Hay que reemplazar nada más, pues, ¿no? Reemplacemos el b es menos 11, sería menos 11 sobre el valor de a, que sería menos 5. Digo, 1. Sí, aquí está. Entonces, menos por menos más sale 11. La suma de raíces es 11. Ahora, el producto, el c vale menos 5, reemplaza menos 5. El a es 1. Menos 5 entre 1, menos 5. Te acabo de encontrar la suma y el producto. La respuesta sería 11 y el producto menos 5.
¿Cuál sería la clave entonces, chicos? 11 menos 5 aparece justo en la letra C. Marcamos la letra C, sería la respuesta ahí. Bien, ahí está la 2. Me dicen calcule la suma de las inversas de las raíces. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente entonces. Fíjate, los coeficientes acá son, el primero es A, o sea, A vale 6. El coeficiente B sería el segundo, menos 13. Y el coeficiente C vendría a ser 26. La suma de inversas sería 1x1, 1 sobre x2, ¿no? Esa suma de inversas, chicos, ¿a qué es igual? Según la propiedad, esto es menos b sobre c. Reemplaza porque el b es dato. El b es menos 3. Y abajo, el c, ¿cuánto es? 26. Chicos, menos por menos más sería 13 sobre 26. Hacemos la división acá, sacamos treceava y me va a salir un medio, ¿no? Entonces, la respuesta, un medio. ¿Qué clave sale entonces? La letra D, un medio. Bien, a ver, jóvenes, ahí tenemos la número 3. Me piden, forme la ecuación cuyas raíces son 2 y 5. O sea, lo que nos están dando acá son las raíces. La primera raíz es 2 y la segunda es 5. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la suma y calcular el producto. La suma sería 7, el producto sería 10. Hay que llamarle S a la suma, P al producto. Entonces, la ecuación, lo que nos piden a nosotros, vendría a ser lo siguiente. Piden calcular x al cuadrado menos la suma por x más el producto igual a 0. Cuestión de reemplazar. Reemplaza S. La suma es 7 por x. Y el producto, ¿cuánto es? 10. Todo es igual a 0. Y se acabó el problema. Busca en tu clave sin marca. ¿Cuál sería la respuesta ahí? X al cuadrado menos 7x más 10 igual a 0 y sale la letra B. Marcamos B entonces. Letra B. Bien, ahí está la número 4. Mira lo que te piden acá. A, mira, es igual a la suma arriba, el producto abajo. O sea, lo que tenemos que calcular es esta suma y este producto. Lo reemplazamos y ya tendríamos cuánto vale A. Para eso tenemos acá una ecuación, vamos a escribirlo por aquí. Vamos a ver entonces por acá. X al cuadrado menos 3x menos 5 igual a 0. Bien, vamos a aplicar.
propiedades. Vamos a colocar acá A, el primer coeficiente es 1, B, el segundo coeficiente menos 3, C, el tercer coeficiente menos 5. Pero queremos la suma, x1 más x2. Eso es menos b sobre a, ¿sí? Propiedad. Y el producto, eso es c sobre a. Reemplaza el menos b. Si el b es menos 3, Más el 3. menos b sería 3, ¿no? Y el a es 1. Chicos, 3 entre 1, 3. Ahora, el c es menos 5. Voy a reemplazar menos 5. Y como el a es 1, menos 5 entre 1, menos 5. Acabo de encontrar la suma y el producto. Puedo decir entonces cuánto vale A. Lo voy a escribir por acá. A va a ser igual, acuérdate que esta suma, eso es cuánto, 3, ¿no? Entonces sería 3 más 8 y abajo, en el denominador, ¿cómo quedaría abajo? A ver. Menos 5. El producto, chicos, 11. producto lo acabas de encontrar, menos 5. O sea, sería así entonces, ¿no? 3 más 8 y abajo el producto que es menos 5. Bueno, arriba sale 11, abajo sale menos 5. Total, menos 11 quintos. O sea que la clave, con toda seguridad, la letra D. Marcamos la D entonces, chicos. Bien, estamos en la 5. Bien, en la 5, ¿cómo sería? Te piden calcular dos cosas, la suma y el producto. Primero calcula la suma, chicos, y después el producto y finalmente lo resta. Para ello nos dan una ecuación cuadrática y podemos reconocer cuáles son los coeficientes. Si no hay nada adelante, coeficiente A vale 1. El coeficiente B sería el segundo coeficiente menos 11. Y el tercer coeficiente es C, que vendría a ser igual a 3. Bien, nos piden la suma del producto, así que primero sumamos. Eso sería menos B sobre A. Y el producto, C sobre A. Bien, reemplaza el B. El B es menos 11. Como acá es menos B, sería 11. Y abajo el A, que es 1, ya no cuenta, ¿no? Ahora el C es 13 y el A es 1, así que sería 3. O sea, ya tengo la suma y el producto. Bien, ¿pero qué me piden a mí? La diferencia. Por acá. La suma restado del producto. Esta suma es 11 menos este producto, ¿cuánto es? 13. Sería 13, 11 menos 13. ¿Cuánto sale finalmente? Menos 2. O sea, la respuesta sería la letra E, menos 2. Bien, así sería el problema 5. Vamos a pasar al sexto ejercicio. Bien, a ver, en la número 6. Forma la ecuación cuyas raíces son menos 7 y menos 5. Eso significa entonces que estos valores son x1, x2, ¿no? Lo primero que tenemos que es sumar y después multiplicar ambas. Bueno, la suma sale menos 12
y el producto sale 35. ¿Y la ecuación cuál sería? Entonces por acá decimos, la ecuación sería x cuadrado menos la suma por x más el producto igual a 0. Reemplaza porque la suma es dato. La suma es menos 12. Entonces acá sería más 12, x. El producto es 35. Más 35 igual a 0. Entonces hemos calculado la suma y el producto. ¿Cuál sería la clave entonces acá? Nos damos cuenta que la letra E. Marcamos entonces letra E. Bien, a ver, jóvenes, la número 7, ¿cuánto sale ahí? Mira lo que me dan. Suma de inversas dice que vale 7 y pide calcular P. Este valor P, ¿cómo lo llamamos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar signos alternados de izquierda a derecha, más, menos, todo esto es un solo valor, más, ¿no? Entonces por acá, la suma de inversas, por propiedad, eso era menos B sobre C. Bien, ¿cuál es ese valor? Menos B. Si el B es 7, fíjate que el segundo coeficiente es 7, con el signo menos sería menos 7. Sobre C. El C es el último valor, o sea, 3P menos 16. Todo eso. Y eso es igual a cuánto por dato del problema. Me están diciendo que la suma de inversas vale 7. Por eso digo a 7. Simplificamos el 7 en ambos lados. Y me va a quedar entonces 1 igual a menos 1 sobre 3P menos 6. Paso al otro lado a multiplicar. Y me va a quedar entonces 3P menos 6. 3P menos 6 igual a ¿cuánto? A menos 1. Por lo tanto, el C va a pasar al otro lado. A dar 5. Y de ahí sale de inmediato que P es igual a 5 tercios. Bueno, la respuesta tendría que ser la letra, bueno, pero acá aparece 50, ¿no? Debe ser 5 tercios nada más. Bien, entonces vamos a colocar acá, borramos un 0. Quedaría 5 tercios. Y esa sería la clave, ¿no? Letra D.
Bien, jóvenes, en la número 8 me dicen calcule n y me dicen por dato también que el producto de las raíces de la ecuación es menos 14. Vamos a escribirlo por acá. Decimos entonces que el producto es menos 14. Pero ese producto sería x1 por x2, pues, ¿no? Y para calcular el producto hay una propiedad básica. Colocamos más, menos, más, y el producto siempre es el último valor, en este caso 7n, dividido entre el primer valor que es 5, igual sobre 5, y eso debe ser ¿cuánto? Menos 14. Puedo sacar séptima a ambos lados. Sacamos séptima 1, séptima menos 2. El 5 pasa a multiplicar y quedaría que n es igual a menos 10, ¿no? Ahí está. La clave, chicos, sería la letra A, porque solo te piden ayer n. Bien, a ver, jóvenes, la 9, ¿cómo sería ahí? A ver, escriban en su chat, por favor. Vamos, o si no, activen su micrófono. Me salió la C, profesor. Ok, muy bien. La letra C, entonces. Marcamos la C, chicos. Bien, ahí está. Vamos a verificarlo. Me están informando por dato la suma de raíces, ¿no? Suma es igual a 5. Acuérdate que la suma es el primer valor x1 más el segundo valor x2. Tiene que salir 5.
Bien, pero por dato, por propiedad, vamos a colocar acá, ¿no? Más, menos, más. Siempre la suma es menos B sobre A. El B ya lo conoces, es 6 menos 3M. Eso es el B, su segundo coeficiente. Lo voy a dividir, pero cuidado, el segundo coeficiente es B, pero en la suma es menos B, por eso se le agrega el menos. Ese menos que estoy agregando es el menos que está acá. ¿Sí? O sea, todo esto con el signo menos sería esto. Y el primer valor A es 3. Y todo eso tiene que salir 5. Por lo tanto, el 3 va a pasar a multiplicar y este menos va a afectar a todo. Va a quedar menos 6 más 3M igual a 15. Bueno, el 6 va a pasar al otro lado. Va a quedar 3M es igual a 21. Por lo tanto, M vale 7. Se acabó el problema, ¿no? Solamente era eso. Bien, entonces tenía razón su compañera, sale la letra C. Vamos a pasar ahora al siguiente. Bien, a ver, el problema 10 me dan la suma inversas, me dan la ecuación cuadrática. Bueno, la ecuación cuadrática es x cuadrado menos 19x menos 8. A ver, lo voy a escribir por acá. X al cuadrado menos 19x menos 8 igual a 0. Bueno, colocamos los signos alternados, más, menos, más. La suma es x1 más x2. El producto es x1 por x2. Y luego la suma de inversas, que es lo que nos pide, propiedades. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la suma de raíces? El segundo coeficiente, que es menos 19. Con el signo menos sería menos por menos más, 19. Y como acá adelante el primer coeficiente es 1, 19 entre 1 sería, ¿no? Y eso es 19. El producto siempre es el último, o sea, menos 8. Entre el primer valor, si no hay nada, es 1. Menos 8 entre 1, menos 8. La suma de inversas era el segundo coeficiente, en este caso menos 19. Con el signo menos sería 19, ¿sí? Entre el último coeficiente. Y el último es menos 8. Con todo y signo, menos 8. Listo, ya está. Menos 19 octavos sería. ¿Cuál sería la clave entonces? Nos fijamos y eso está en la letra C. Chicos, sale 19 octavos negativo. Bien, ahora veamos la 11. Bien, ahí tenemos la 11, jóvenes. ¿Cuánto salió ahí? Vamos, escriban a ver su respuesta.
Bien, lo voy a hacer para que vean cómo es, ¿ya? Lo que me piden calcular es x1 más 1, todo eso multiplicado por x2 más 1. Aplicando la distributiva, voy a multiplicar de esta manera. El x1 con x2, el x1 con el 1 con x2 y el 1 con el 1. ¿Cuánto va a salir? Lo escribo por acá. X1 con x2, producto, más el 1, x1 con el 1, x1. Luego x2 con el 1, x2. Y finalmente 1 por 1, 1. O sea, se ha formado el producto por acá, la sombra. Entonces, de la ecuación que es dato, x al cuadrado menos 6x menos 8 igual a 0, ¿sí? Voy a formar, voy a calcular la suma y el producto. Vamos a colocar signos alternados, más, menos, más. Y por acá escribo la suma, que vendría a ser menos b sobre a. El b es menos 6. Con el signo menos sería 6. Eso sería el menos b. Y el a es 1, ¿no? 6 sobre 1, 6. Listo. Ahora el producto. X1 por X2. Siempre el producto, chicos, es el último valor. En este caso, menos 8. Entre el primer valor acá adelante, 1. Menos 8 entre 1. Bueno, ¿cuánto nos da eso? Menos 8, ¿sí o no? Una vez que ya tienes la suma y el producto, lo vas a reemplazar acá arriba. A ver, vamos a reemplazar entonces. El producto es menos 8. La suma es 6 y más el 1 que es el final. ¿Cuánto me sale eso? Menos 2 más 1, menos 1 sería, ¿no? Entonces la clave, chico, ya es la letra D. Sale entonces menos 1. Así sería la número 11. Bien, vamos a pasar al siguiente entonces. Estamos ya en el problema 12. Bien, a ver, jóvenes, en la 12 me dicen calcule la suma de raíces de la siguiente ecuación cuadrática. Para poder calcular la suma de raíces es necesario desarrollar x más 1 al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es desarrollar esto. Entonces, x más 1 al cuadrado lo voy a desarrollar por acá. Y todo eso tiene que ser 5x más 7, ¿no? Bueno, acá cómo se desarrolla esa cuadra. El primero al cuadrado, más el doble del primero que es x, por el segundo que es 1, más el segundo al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, igual a 5x más 7. Bueno, acá x al cuadrado, acá 2 por x por 1 es 2x, 1 al cuadrado es 1, igual a 5x más 7. El 5x va a pasar a restar al 2x, y me queda x al cuadrado menos 3x. El 1 va a pasar a restar al, el 7 va a pasar a restar al 1, me queda menos 6, igual a 0. Bien, ya podemos aplicar entonces la suma de raíces. Acuérdate que la regla práctica es colocar más, menos, más. Entonces, como te piden la suma de raíces, eso es menos b sobre a. Recuerda que el b es menos 3. Con el menos sería 3. Por eso acá sería 3. ¿Y el a cuánto es? Si no hay nada acá adelante, 1. 3 entre 1, 3. Y se acabó el problema. La clave sería la letra E.
A ver, jóvenes, en la número 13 me dicen calcule cuánto es K si me dicen que el producto es 4. Entonces, tienes que calcular el producto a partir de los coeficientes e igualar a 4. Y de ahí te sale cuánto es K. Bueno, vamos a escribirlo por acá entonces para que vean cómo se hace. Kx al cuadrado. Kx cuadrado menos 21x más 5k menos 7 igual a 0. Bueno, vamos a colocar signos alternados. Más, menos, más. Y vamos a calcular el producto de raíces. P es producto, ¿ya? ¿Cómo era el producto por propiedad? Era C sobre A, pero C es el último valor. En este caso, 5K menos 7. Y el A es el primer valor, o sea, el primer coeficiente, K. Entonces tenemos acá, ¿no? El último coeficiente es 5K menos 7 entre el último que es K. Todo eso sería entonces el producto. Pero por dato, ese producto es igual a 4. Entonces de acá voy a calcular K. El numerador 5K menos 7 queda y este K va a pasar a multiplicar con el 4 y quedaría 4K. El 4K pasa a restar a 5K y el 7 va a pasar al otro lado, ¿no? Entonces queda que K es igual a 7. Por lo tanto, la letra B sería la respuesta. Justo te piden K. A ver, jóvenes, la 14 me dicen calcula n si x1, x2 son raíces de la ecuación cuadrática y además me dan por dato que la suma de inversas es igual a 5 cuartos. Bueno, entonces de esa manera vamos a poder calcular n. No olvidarse que todo esto que aparece al final, el n más 1, vendría a ser el tercer coeficiente. Si nosotros queremos trabajar con coeficientes, el primer coeficiente A es 1, el coeficiente B vendría a ser 2n menos 1, pero con todo y signo. O sea, sería menos 2n menos 1. Y el C vendría a ser el último, ¿no? N más 1. Me piden calcular, o bueno, acá aparece la suma de inversas, ¿no? Ahí está. Vamos a colocar por propiedad, eso es menos B sobre C. Y eso va a ser igual a 5 cuartos. Reemplaza. El menos B sería el opuesto de todo esto. Si todo esto es B, menos B sería 2n menos 1. Entre C y el C es n más 1. Todo eso debe ser igual a 5 cuartos. Multiplico en aspa y me va a quedar lo siguiente. 8n menos 4 igual a 5n más 5. El 5n va a pasar a restar, queda 3n. Y el 4 a sumar, 9. Por lo tanto, n vale 3. ¿Sí? El 3 lo pasé a dividir. N vale 3. ¿Cuál sería entonces la respuesta acá? La letra A. ¿Sí? N vale 3. Así sería entonces el problema número 14.
A ver, jóvenes, la 15. Me dicen calcule el producto de las raíces de la siguiente ecuación cuadrática. Me piden producto. Pero para poder calcular el producto es necesario que todo esté en un solo miembro. Y para ello necesito multiplicar x menos 7 con el x más 2. Y después lo que está en el segundo miembro lo paso al otro lado. Vamos a escribir entonces por acá. Primero acuérdense de esa propiedad que es importante utilizarlo acá. Y tengo x más a por x más b. Aquí es igual eso. X al cuadrado más a más b por x más a por b. Eso es, ¿sí? Entonces vamos a aplicar eso ¿dónde? Acá. Aplícalo entonces. Sería x al cuadrado. Se suma menos 7 con el 2. Eso me da menos 5. Multiplicado por el término común que sería x. Y finalmente el producto de los valores no comunes. Menos 7 con el 2 sería menos 14, ¿no? Al multiplicar. Y eso es igual a, multiplicando acá, 3x menos 3. Pasamos todo a un solo miembro. El 3x va a pasar a restar. El 3 va a pasar a sumar. Igual a 0. Bien, acá x al cuadrado menos 8x. Y acá me sale menos 11. Igual a 0. Se formó todo eso, ¿sí? Pero yo necesito el producto. Y nosotros sabemos que el producto es la multiplicación de las raíces. Aquí es igual a eso. C sobre A, ¿sí o no? Pero en este caso coloca más, menos más. El C es menos 11. Te voy reemplazando. Y el A, si no aparece acá adelante, el valor de A es 1. Menos 11 entre 1, menos 11 sería el producto entonces. Nada más. Justo eso te pide. La letra E sería la clave. Menos 11. A ver, me dicen que está en la sala de espera una de sus compañeras. A ver, vamos a dejarla entrar, ¿ya? Ahí está. Creo que coordinación no está, así que voy a dejar entrar a su compañera. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. Problema número 16. Chicos, acá es el problema 16. Ya ese problema se repite, ya, ¿no? Es parecido al problema 1. Así que vamos a ver cómo sería. Bien, a ver, ¿qué dicen acá? Calcule la suma y el producto de las raíces. Bien, entonces vamos a calcular suma y producto, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer acá es calcular los coeficientes. El primer coeficiente, si no aparece, es 1, o sea que el coeficiente A es 1, ¿correcto? Por acá decimos A es igual a 1. El segundo coeficiente es menos 7. El tercer coeficiente es 4. Ahí está. O sea, A es 1, B es menos 7 y C 4. Pero nosotros queremos calcular la suma de raíces. Por acá escribo. Suma de raíces vendría a ser menos B sobre A. ¿Sí? Menos B sobre A. Reemplazamos. Si el B es menos 7, al reemplazar aquí con el menos, se hace 7.
Y el A es 1, sería 7 entre 1, 7. Bien, pero no solamente necesito la suma, necesito también el producto. Producto de raíces. Esa multiplicación a que es igual, ¿te acuerdas? C sobre A, ¿sí o no? Siempre el último. El último es 4, o sea, el valor C, y el primer valor es 1. O sea, 4 entre 1. Y eso sale 4. Entonces ya está. 7 y 4. La letra C sería la respuesta, ¿no? Marcamos entonces la letra C. Bien, así sería la número 16. ¿Cómo sería la 17, chicos? Bueno, por aquí está la 17. Ahí está la 17, chicos, pero me faltan sus claves. Vamos a ver dónde están las claves. Por aquí lo tenemos. Bien, ahí está la 17, chicos. Mira, me piden calcular la suma de inversa de las raíces de la ecuación cuadrática. Vamos a ver cómo sería ahí. Bueno, escribo la ecuación cuadrática por acá. 3x al cuadrado menos 4x más 8 igual a 0. Vamos a reconocer, sí, con la alternada, más, menos, más. Acuérdate que la suma de inversas, 1 sobre x1 más 1 sobre 2, eso queda igual, menos b sobre c. Sí, en este caso el menos b, bueno, el b es menos 4, ¿sí? Menos b sería 4. Y el c está acá, mira, es el valor. Sorry, el c es el último, está por acá, 8. Sería 4 sobre 8, sacando cuarta, ¿no? Tiene cuarta. Cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 2. Sale un medio. Entonces la letra D. Marcamos letra D. Así de simple sería la 17, ¿no? Bien, chicos, vamos a compartir el PDF para que lo tengan y lo puedan repasar. Así que todavía no se retiren, por favor. Ok, jóvenes, ahí está el enlace. Pueden ustedes descargar la práctica, la teoría.
Muy bien, jóvenes. Entonces ahí nos vamos a quedar, ¿sí? No se olviden la tarea, 5 ejercicios de la domiciliaria. Practiquen, por favor. Nos vemos, cuídense, hasta luego.